Bueno, ya estamos volviendo a ingresar, ya hay 48, creo que había 100 y pico. Así que vamos a tomarnos unos segundos. Les hago una pregunta. Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces la pregunta es, ¿se está entendiendo lo que vengo diciendo o más o menos? ¿Se entiende? Sí. Ok, ok, se entiende. ¿Se entendió la crítica de Brunner a la psicología cognitiva? Mientras esperamos que terminen de incorporarse el resto, les hago una pregunta. ¿Sentido y significado son equivalentes? Sí, bueno, no quieren decir lo mismo. En ciertas tradiciones, bueno, significan cosas diferentes, pero acá a los efectos lo que queremos decir es lo mismo. Le respondo a Milagros. En este contexto los tomamos como sinónimos. Bueno, en otros contextos, bueno, no son exactamente lo mismo. Bueno. Pero yo diría acá, bueno, es el para qué de las cosas, el por qué hacemos las cosas, es lo que nos significa hacer lo que hacemos. Eso. ¿Qué sentido tiene todo esto? Bueno, esto no tiene sentido. Cuando decimos estas cosas quisiera terminar de entender porque no termino de captar el sentido. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Bueno. Bueno, bien. Entonces vamos a prácticamente, no me acuerdo cuánto sabía, pero ya hay 117, ya se van a ir reincorporando. Entonces, a ver, los que van bien con la explicación que hicimos hasta ahora, levanten la manito esa virtual que tenemos ahí entre los recursos del campus. Hay muchas manitos que levantan y otras que no, ¿eh? Si tienen dudas, díganme. Bueno, perfecto. En general, parece que se entiende. Éramos 130, me dice. Bueno, ahora somos 122, así que ya el resto se va a ir incorporando, o bueno, o no. Bueno, listo. Vamos a volver a compartir la pantalla. Entonces, estábamos con esto. Bueno, entonces ahora vamos a ver las lapidarias críticas de John Searle. Bueno, John Searle es un crítico de la psicología cognitiva, pero mucho más duro. Entonces, tengan presente para el parcial que hay 4 críticas. Una que viene de adentro, es como un disidente interior, y después tenemos las críticas de John Searle, que es de alguien de afuera, una controversia externa, y esta por supuesto es mucho más duro, es como que esta es la oposición. Y lo que dice John Searle es lo siguiente. Bueno, a ver, ¿dónde está el problema? Perdón, Searle formula 3 críticas. En el texto las van a ver en este orden. Le cuestiona al cognitivismo que es un conductismo residual, que en el fondo ustedes son conductistas y me quieren hacer pasar libre por gato. Me engañan pichangueando, son conductistas y me quieren hacer el verso, o se la creen ustedes y no se dan cuenta. La segunda es que ustedes pretenden haber superado el dualismo, pero al final son más dualistas que el mismo Descartes. Entonces, que hay un conductismo residual, sería la primera crítica. La segunda es que hay un dualismo residual. Y la tercera crítica es que postulan un nivel intermedio entre el cerebro y la mente que es absolutamente innecesario, y ese nivel es lo que ustedes llaman sistema de procesamiento de información o mente computacional o inconsciente cognitivo. Entonces, vamos a arrancar entonces con por una cuestión de que la tengo preparada así de la clase, vamos a arrancar con la última de las críticas, que es la de, ¿es la mente computacional un
una construcción teórica necesaria o podríamos prescindir de ella. Bueno, entonces Searle dice lo siguiente. En la época, en el viejo problema mente-cerebro, el problema es cómo el cerebro se vincula con la mente, cómo la mente se vincula con el cuerpo. Bueno, ojo que no es lo mismo, acá tenemos otro problema, pero no me voy a meter con eso. Una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente, otra cosa es el cuerpo. Bueno, no me meto en ese tema porque me voy de tema. No viene a la cuestión, pero también hay que tenerlo presente eso. Bueno, en la filosofía de la mente, a la mente consciente, que esa es la única que era conocida en la época de Descartes, a la que se refiere Descartes, también se le llama la mente fenomenológica. ¿Qué quiere decir la mente fenomenológica? Bueno, fenomenológico quiere decir relativo a los fenómenos tal como se nos presentan, tal como se nos aparecen. Entonces, lo fenomenológico es lo vivencial, es lo que experimentamos. Sí, pero lo inconsciente que nos determina, bueno, sí, que eso me determina lo inconsciente, pero concretamente lo que yo vivo es lo que vivo, es lo que siento, lo que me pasa, lo que me duele, lo que sufre. El observador externo dice que el inconsciente me determina y me hace tropezar 10 veces con la misma piedra y me dice que tengo compulsión a la repetición. Ahora, yo lo único que sé es que hago lo que hago y siento lo que siento y vivo lo que vivo. Entonces, hay un sentido trivial en que toda nuestra vida habita en la conciencia. Y bueno, es muy raro que entonces hace una disciplina que se ocupe de eso y en el fondo diga que no, como que no es importante. Bueno, entonces son Searle, para que ustedes entiendan el tipo de pensamiento que tiene, de unas conferencias en la BBC de Londres, que es como, no sé, como un lugar como si fueran las conferencias TED de esa época, no es lo mismo, ¿no? Pero un lugar de mucho prestigio. Y con una característica. Perdón, estoy tomando un cafecito porque si no me duermo. Bueno, que hay que explicar un concepto complejo en poco tiempo. Entonces él fue a hablar de psicología, psicología cognitiva y la psicología en el marco no sé, de la inteligencia artificial que se venía y de todas esas cosas que hablamos ahora. Esto fue en el año 1980. Entonces dice, bueno, acá tenemos, yo voy a hacer un diagnóstico, acá tenemos un problema que es un falso problema. Entonces pone este ejemplo. Él pone el ejemplo de por qué en Inglaterra los conservadores, que son de un partido, votaron como votaron, y los otros que son los, creo, los laboristas. Bueno, en todos lados hay sistema bipartidista, ¿no? Bueno, pero vamos a extrapolarlo acá, no con el ánimo de hablar de política, porque no es el punto. Pero supongamos que yo digo, bueno, yo quiero saber por qué alguien votó a Macri, por qué la gente votó a Macri y por qué la gente votó a Alberto Fernández, pongámosle el año pasado. Entonces, ¿qué explicaciones me van a dar? Y bueno, de todo tipo, pero en última instancia, las explicaciones que vamos a dar son explicaciones en términos políticos, ideológicos, y porque lo que pasa es que este representa a la derecha, este representa al ala más progresista, o cualquier cosa, digo, no importa, que este representa para mí valores republicanos y que el otro para mí representa la solidaridad social y la inclusión, y que esto que lo otro, o que, bueno, mira, este votó a este porque pensó que le iba a ir mejor con este que con el otro. Este votó a este porque este es un tal persona así, 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 que es mala persona, regular persona, egoísta, y el otro votó así porque es una persona distinta y yo qué sé. Bueno, esas explicaciones son las explicaciones que damos las personas en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que se llama la explicación mentalista. La explicación mentalista invoca causas mentales. Y yo hice tal cosa porque creí en esto, porque supuse que iba a ser esto, o porque creo que el otro es un hijo de P. Bueno, entonces por eso no lo voté. Bueno, esas son explicaciones psicologistas. En la mirada mental vamos a ver eso como atribuciones que uno hace a los demás respecto de
sus intenciones, sus creencias y sus deseos. Los chicos saben de esto. No hay que estudiar psicología para ejercer, no al ejercicio profesional, sino para poner de manifiesto saberes de psicología. Los chicos también te hacen esas explicaciones. Che, fulanito, ¿viste cómo se enojó? ¿Qué habrá pasado? ¿Está loco? No, lo que pasa, vos porque no estuviste antes. Lo que pasa que antes, vos sabés que Juancito le dijo tal cosa. Y vos no sabés la cara que puso, porque claro, imagínate, lo debe haber hecho acordar cuando vos la otra vez, te acordás que le dijiste algo parecido. Entonces, para mí es que conectó las dos cosas y se volvió loco y bueno, no se la bancó. Bueno, esa explicación, Searle dice, eso es una explicación preteórica anterior a la teorización de la psicología académica o explicación del sentido común, o de la psicología popular, false psychology. No tiene nada que ver con la sabiduría del taxista que tiene calle y sabe de la vida, supongamos. Bueno, entonces dice, bueno, ahora acá hay un problema, que esa explicación es explicativa, porque te dice por qué el chico reaccionó así, o por qué alguien votó a Macri o a Alberto Fernández, te lo explica. Puede ser válida o no la explicación, pero es una explicación. Ahora decimos, bueno, vamos a recurrir a la ciencia. Porque claro, es explicativa, pero como está cargado de subjetivismo, porque para mí solo pienso de acá, solo pienso de allá, yo como tengo tal ideología, tiendo a ver que el que votó por una ideología afín, entonces es así, y el que votó por una ideología que de otra manera, entonces bueno, es como que está teñida por el subjetivismo. Entonces, es explicativa, dice Searle, pero no es científica. Ahora, ¿qué sería una explicación científica? Bueno, entonces ahora invento esto, pero lo dice Searle, ¿no? En otros términos. Supongamos que yo digo, bueno, vamos a ir a ver al profesor a Supermanes. Supermanes es la encarnación más evolucionada de la gran eminencia de la neurociencia argentina, lo digo con alguna cierta ironía, ¿no? El doctor Manes ha hecho mucho por la neurociencia, pero bueno, me parece que ponerlo en el lugar de el hombre que más sabe del cerebro de Argentina me parece un despropósito. Bueno, pero dejemos de lado eso. Juguemos con la metáfora de Supermanes. Entonces viene el supercientífico, el super neurocientífico y dice, bueno, yo lo que pasa es que tengo el sistema, el escanómetro cerebral de espectro amplio que te capta las conexiones a nivel del micromolecular y qué sé yo. Entonces lo que hicimos es tomamos una muestra de gente que votó a Macri y le hicimos esa tomografía, entró en una máquina de emisión de positrones y resonancia magnética funcional, más qué sé yo, ahora hay algunas que utilizan, no me acuerdo cómo se llaman, digamos luz, no me acuerdo cómo se llama, algo vinculado con óptica, que bueno, son todos sistemas para mapear la actividad cerebral. Bueno, entonces acá tenemos la configuración del votante de Macri. Fíjense que tenemos concentración, digo, cualquier zaraza pseudo neurocientífica, pero para transmitir la idea. Tenemos que acá en las constelaciones neuronales de la zona del cuerpo estriado que conectan con el sistema límbico posterior y van a la amígdala y al hipocampo, tenemos neuronas de tipo fusiforme que están conectadas por axones que tienen una carga de polarización, te dice eso. Ah, fenómeno, qué científico. ¿Y el de que votó Alberto Fernández? No, ese, las constelaciones neuronales, no sé, parece que estuviera hablando no sé, de los astrólogos, ¿no? Digo, en el sentido de que no entiendo nada de lo que me dice, pero este es un científico. Bueno, entonces Sear le dice, tenemos la explicación científica, que también tiene un dilema, una contraposición. ¿Cuál es la contraposición? Es que es científica, pero no es explicativa. Supongamos que realmente es científica, que los que votaron a Macri tenían el cerebro configurado de una manera y los otros configurados de otra manera. Ahora vos me mostrás ese cerebro y no me decís nada, ¿y cómo yo puedo entender qué tiene que ver tener esa configuración cerebral con haber pensado lo que pensó y hecho y decidido lo que se decidió? Entonces Sear le dice, bueno,
¿Cuál es el problema? Cuando nosotros tenemos dos inconmensurabilidades, que tenemos a la mente, que es la conciencia, y al cerebro, que son las neuronas, tenemos la tentación de pensar, como no entendemos cómo se vinculan, pensamos que hay un nexo vinculador, que hay como algo que no es una cosa ni es la otra, pero que más o menos permite engarzar a los dos niveles. Bueno, y hago un paréntesis. Searle lo que opina, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo, es que hay dos rasgos de lo mental que no pueden faltar en la manera de conceptualizarlo. Esos rasgos son la conciencia y la subjetividad. Entonces me voy a ir a una digresión para que se entienda esto. Lo tendría que haber explicado antes, ¿no? Perdón. Les voy a decir cómo explica el miedo, cómo explicamos el miedo, pero teóricamente, como explicaría un niño, y cómo pretende explicarlo el cognitivismo, que uno dice, bueno, me parece que es raro. Acá tenemos entonces, perdón, perdónenme, ahí está. Acá tenemos qué significa el funcionalismo, anatomía de la reducción funcionalista. ¿Qué es el miedo? Bueno, vamos a decir un montón de cosas, pero el miedo es una experiencia, es una vivencia, es un estado mental consciente y subjetivo. Tengo miedo y siento algo que es desagradable, se me paran los pelos, tengo palpitaciones y siento una amenaza y quiero huir. Entonces, para la psicología preteórica, el miedo es un estado consciente que a veces se produce ante determinados estímulos y desencadena determinadas respuestas. No necesariamente, pero supongamos que sí. Voy caminando por la calle, viene alguien, saca un revólver y dice, dame el celular y toda tu plata porque te quemo ahora mismo, te mato. Entonces me da miedo. Bueno, y ya está, explicamos eso. Es explicarlo en términos mentalistas, es que el miedo es un estado mental interno, la mirada mental, el miedo se apoderó de mí, entonces no sé qué. Bueno, ahora el funcionalismo lo que propone es lo que se llama una degradación de lo mental, que otros le dicen un reduccionismo de lo mental a lo informacional. Entonces, el funcionalismo te dice que el miedo en realidad es un estado X de un sistema. Y yo digo, ah, mira vos, ¿qué quiere decir? ¿Y qué caracteriza el estado X? Bueno, el estado X lo que se caracteriza es porque está vinculado con un estado E y con un estado CF. El estado E es un estado conductual, es un determinado tipo de estímulo, y el CF es un estado conductual, es un determinado tipo de respuesta. ¿Qué es CF? Es la conducta de fuga, que salgo huyendo. Y además, el estado de miedo es un estado informacional interno del sistema que se vincula con el estado CA. ¿Y qué es eso? Es cuando ingresa un estímulo que yo lo categorizo como amenazante. Y entonces, como lo categorizo como amenazante, elucubro un plan de fuga que, si tiene éxito, se transforma en una conducta de fuga. Entonces, fíjense, mágicamente, el funcionalismo lo que ha hecho es sacarle, despojarle al miedo dos características: la conciencia y la subjetividad. La conciencia, pues bueno, ahora ya es como que no importa si está la conciencia. Es más, ellos te dicen, si un robot se comporta de esa manera, es que el robot tiene miedo. O sea, un robot anda por la calle, viene alguien, le saca un revólver y pues no sé, parece Robocop, bueno, ese no sé si era un robot puro, ¿no? Un Terminator. Bueno, y se comportaba como si tuviera miedo. Ahora uno diría, bueno, es una máquina. Bueno, los funcionalistas dicen no, porque el miedo es eso, se define por las características funcionales que tiene ese estado en relación a otros estados. Bueno, acá yo puse, para el funcionalismo, por ejemplo, el miedo no es más que un estado informacional interno de un sistema
que se define por su rol funcional, esto es, por la red de relaciones que establece con otros estados. Ahora, la otra característica de Searle es que los estados mentales son subjetivos, no es que el miedo es algo que anda como una entelequia por ahí, sin un sujeto que lo porte. No, yo tengo miedo, me pasó a mí, entonces siempre hay, los estados mentales se experimentan contra un trasfondo que es el de la subjetividad. Dicho en otros términos, que hay un sujeto que los experimenta. Bueno. Entonces lo que dice Searle es que los psicólogos cognitivos inventaron esto de la mente computacional porque les parecía que había que llenar un vacío entre la mente consciente y el cerebro. Y para Searle no hay ningún vacío que llenar, porque eso, si es un misterio, en todo caso, eso es un misterio de la biología. ¿Cuál es el misterio de la biología? Cómo la sustancia orgánica del neuronal genera los estados conscientes, que generan los estados mentales. O no hay ningún misterio, o el misterio es ese. Ahora, que yo tenga que inventar o invocar que existe un nivel intermedio, es medio discutible. Y además, otro filósofo, Ray Shackendorf, lo que dice es, ojo, momentito, que ahora no tenemos un problema. A veces el remedio es peor que la enfermedad. Ahora tenemos tres. Tenemos la relación entre el cerebro y la mente. Antes teníamos uno, cómo el cerebro se conecta con la mente. Ahora tenemos cómo el cerebro se comunica con la mente computacional y cómo la mente computacional se comunica con la mente consciente. ¿Cómo hace el cerebro para vincularse con un sistema de input y output? ¿Y cómo hace un sistema de input y output para determinar nuestro estado de... Bueno, esto no me cierra, dicen, bueno. Hago una acotación para que se entienda el espíritu de lo que plantea Searle. Searle no es que están en contra de la idea del inconsciente cognitivo, de la mente computacional. Él en realidad está en contra de la idea de pensar de que puede existir estados mentales que carezcan del rasgo de la conciencia. Entonces también es crítico del inconsciente freudiano en este sentido. Él dice, tenemos dos versiones de Freud. Una es la del científico, que hace lo que se llama la metapsicología. La metapsicología es la teoría de la mente humana, del aparato psíquico que tiene consciente, inconsciente, etcétera, etcétera. Bueno, y cómo se vincula el inconsciente con los... Bueno, teoría freudiana. Pero después tenemos a Freud, terapeuta, es decir, que atiende a un paciente y bueno, entonces el caso de Isabel de R. Bueno, al final resulta que el problema que tiene esa paciente tiene una parálisis histérica, es una parálisis debido a algo del orden simbólico, es que del fondo lo que le pasa es que está enamorada del cuñado y no se la banca, porque le da culpa y angustia estar enamorada y tener fantasías sexuales con el esposo de su hermana. Bueno, entonces lo que dice Searle es que nosotros esas historias del inconsciente las entendemos porque entendemos que Isabel de R no se da cuenta, no es consciente de que está enamorada del cuñado, pero estar enamorada del cuñado es en sí mismo es un acto de conciencia, no es un sistema de cómputos que anda por ahí. A ver si lo digo en otros términos. Él lo que dice es que ese inconsciente lo entendemos porque podría ser consciente, porque es potencialmente consciente, y utiliza esta metáfora. Supongamos que nosotros vamos a un sótano y hay objetos, pero hay oscuridad, no los vemos. Entonces la pregunta, que es hasta casi filosófica, pero no me voy a meter en la filosofía. Cuando yo no veo los objetos, ¿están o no están? Y sí, están, pero no los ves. ¿Para qué quiere decir que están? Quiere decir que si yo prendo la luz los voy a ver. ¿Qué es lo que no quiere decir? Que si yo voy a prender la luz los voy a ver. Lo que no quiere decir es que cuando prenda la luz los va a crear porque antes no estaban. ¿Está bien? Lo que quiere decir es que sí estaban y yo los veo porque los ilumino. Entonces a Searle no le gusta la idea de que haya estados mentales que no sean conscientes, porque para él esos estados mentales no son mentales, son cerebrales.
Voy a poner un ejemplo. Lo puse ayer igual, pero no importa. Igual ahora no me acordaba, se lo aseguro. Todos conocemos que existe, no sé si es un país o una zona, no sé si jurídicamente es un país. No, creo que no. Bueno, todos sabemos que existe algo como Groenlandia. Bueno, pero ¿estábamos pensando en Groenlandia en este momento? No. Pero sin embargo, hay información sobre Groenlandia en nuestra mente. Puse Groenlandia como podría decirnos. Todos sabemos que hemos visto alguna vez, no sé, el Chapulín Colorado. Y esa representación está en nuestra mente, pero no estaba ahora, estaba guardada. Bueno, la teoría de las representaciones mentales inconscientes diría que estaba guardada en mi inconsciente cognitivo, o en mi sistema de memoria, en mis archivos de memoria, y que eso que es como un depósito, vamos a decir en esos términos, de representaciones mentales. Bueno, Searle lo que diría es, en el momento que yo no estoy pensando en el Chapulín Colorado, el Chapulín Colorado existe, pero como una conexión potencial de neuronas que ante determinado estímulo se van a poner de manifiesto como un estado mental consciente, que es el recuerdo de una representación. O sea que no existen los estados mentales latentes ni los sistemas computacionales per se. Lo único que existe es el cerebro, que es el que genera la maquinaria para producir lo que ocurre en la conciencia, que es lo otro que existe. Bueno, estas son las críticas de John Searle a la existencia de una mente computacional. Bueno, eso lo escribió en un libro que se llama Contra la razón cognitiva. Vamos a sintetizarla porque a veces se torna oscura, pero voy a salir de acá y les voy a preguntar, porque tampoco es cuestión de andar suponiendo nada. Pregunto, ¿se entendió lo que plantea John Searle? Acá me preguntaron si son 4 las críticas. Sí, son 4 las tienen que saber, las que yo les voy a preguntar, la de Brunner y las 3 de Searle. Bueno, ok, me dicen que sí, que se entendió. Bueno, o sea, en síntesis, Searle dice, bueno, ¿para qué postular este tercer nivel si ya con los dos tenemos un quilombo bárbaro, que hay cosas que no las entendemos? Pensar que postulando esto ganamos algo es medio, no tenemos demasiadas pruebas y no está claro lo que ganamos. Esa sería la idea, ¿no? Me confunde la crítica de Freud, pero se entiende. Bueno, sí, por supuesto, porque no es exactamente lo mismo. Pero la crítica de Freud es que, es más, hay un pasaje de Freud que dice algo muy parecido a lo que dice Searle. Porque Freud dice que la hipótesis, hay un momento que dice, la hipótesis de los conscientes, de lo inconsciente, es necesaria y legítima, porque dice que es necesario postular que existe lo inconsciente porque si no, no se explicarían los actos fallidos, etc. No me voy a meter en esas ideas. Claro, lo que pasa es que Freud lo que piensa es que lo inconsciente, cuando es inconsciente, es mental, es como mis representaciones inconscientes que son mentales. El inconsciente es, en su teoría del aparato psíquico, es una parte de la mente. En cambio, Searle lo que dice que no, pará, no nos confundamos, es el cerebro, el inconsciente. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Que el inconsciente es el cerebro? No, no quiere decir exactamente eso. Lo que quiere decir es que el inconsciente, más allá de todo lo que porta en cuanto a las significaciones y lo que produce efecto y toda la historia, cuando no está en la conciencia, es el cerebro. O sea que está codificado en el cerebro. Esto sería. No es que existe como que está entre el cerebro y la mente. Bueno, esa es la idea. Bueno, igual es un tema muy abstracto, no sé, ya está. Bueno, el núcleo de la crítica es ese. Bueno, ahora vamos a las otras críticas que hace John Searle a la psicología cognitiva, y con esto creo que ya después arranquemos. Lean lo de Rivière la semana próxima, que es, bueno, ya vamos a cambiar de óptica. Es un texto que plantea temas que yo creo que son mucho más interesantes para los alumnos que estudian psicología. Bueno, bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Bien. Entonces acá tenemos, nos faltan 10 minutos.
Si se nos corta, nos conectamos, aunque sea 10 minutos más, para cerrar. Tenemos a Brunner, que es un crítico, a John Searle, que es otro crítico, y tenemos acá a Alan Turing. Alan Turing, bueno, algunos habrán visto la película. Es un científico brillante y es el padre de la teoría moderna de la computación. No voy a entrar en más cuestiones, pero bueno, es una persona muy reconocida. Bueno, entonces conocemos, y se ha hablado mucho de lo que se llama el test de Turing. El test de Turing es un experimento imaginario, hipotético. Él escribe un artículo que se llama Maquinaria de computación e inteligencia, y él, en realidad la causa de Turing es que él quería que avanzara la inteligencia artificial. Él era un científico de las ciencias de la computación, y de la mente brillante. Entonces, él dice, bueno, si nosotros les preguntamos, ¿puede pensar una máquina o no? ¿Es inteligente podría ser inteligente una máquina o no? Nos vamos a enredar con que sí, no, porque la inteligencia, que el pensamiento, que patatín y que patatán. Pero yo quiero hacer una pregunta muy puntual y precisa, porque a Turing le interesaba algo práctico, de que la tecnología avance. Entonces tenemos el juego de imitación, del que se vale Turing. El juego de imitación es un juego que se juega, no sé, yo no lo jugué, pero es un juego así de reuniones familiares o de amigos. ¿En qué consiste? Hay tres personas, un hombre, una mujer y un observador, que sería el tercero. Bueno, entonces el hombre se tiene que ir a una habitación, la mujer a otra habitación, y el observador le manda papelito por abajo de la puerta y les hace preguntas y le dan las respuestas. Y el hombre tiene que adivinar quién es el hombre y quién es la mujer. Bueno, pero las reglas del juego son que el hombre, no importa, de cualquiera, ¿no? Pero el hombre tiene que ser cooperativo. Le dice la verdad, trata de que acierte el observador. En cambio, la mujer tiene que hacerlo perder. O sea, la mujer va a ganar el juego si lo hace confundir. Entonces, ¿para qué hace? Cuando le preguntan cosas, ella le responde como si fuera un hombre. ¿Te afeitas todos los días? Bueno, no sé, la cara, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el arte del juego? ¿Cómo hago la pregunta crucial para que, si es una mujer, bueno, ahí no me vas a ver responder sobre cosas que le pasan a los hombres? Bueno, entonces el Turing dice, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora juega el interrogador contra una computadora por un lado y un humano por el otro. Entonces lleva esa estructura y con este propósito. Acá tenemos diferentes esquemitas que testea. De un lado está A, que es la máquina; B es el humano, bueno, bla, bla, bla. Entonces ahora la estructura es esta. El humano responde humanamente. Ahora la máquina está programada para que parezca que es un humano. Bueno, entonces Turing dice, ahora la pregunta es, ¿podrá ahora el evaluador darse cuenta cuál es la inteligencia artificial y la inteligencia real? Bueno, si no se da cuenta, es que la máquina es inteligente o piensa, porque es capaz de elaborar los mismos outputs ante los mismos inputs. Bueno, eso es lo que se llama, en teoría se llama el test de Turing, y si una máquina pasa el test de Turing, entonces es inteligente, pensante o tiene una mente. Bueno, eso es Turing, ¿no? Ahora vamos a John Searle. Bueno, a John Searle no le gusta esta idea, y ahora vamos a lo de que la crítica a que el conductismo también implica perdón, el cognitivismo implica supone un dualismo residual. Entonces, Searle opone eso a lo que él llama el experimento de la habitación china, o el experimento del cuarto chino. Perdón. Perdón, que quiero ir a... Se los quería mostrar ahí está. Perdón. No sé dónde lo puse. Acá está. Bueno. Entonces acá lo tenemos. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, acá tenemos a John Searle, que está en una habitación con un libro que dice libro de reglas, y tenemos como una canilla, un caño de entrada que simboliza el input, y uno de salida que simboliza el output.
al output. Entonces lo que le dicen a John Searle, que está en China, y entonces unos chinos que hablan inglés le dicen, mira, vamos a hacer un experimento. Vos vas a recibir por la puerta de entrada unos garabatos chinos y vas a tener un libro de reglas escrito en tu idioma que te va a decir cómo lo tenés que combinar. El que tiene el palito para arriba, si tiene un circulito en el medio, ese lo pones al lado del que tiene el palito a la izquierda y un triángulo adentro. Ah, bueno, fenómeno. ¿Cuánto me vas a pagar por esto? No, bueno, es un experimento, ¿no? Un experimento mental, no es que lo hizo. Entonces, cuando este señor termina su tarea, lo que tiene que hacer es, digamos, entregarla por la salida. Acá tenemos lo mismo, hay un input que hay garabatos chinos, está el libro de reglas, y hay un output donde lo que entrega hacerle es el que está ahí, es, bueno, unos garabatos cuyo significado nunca comprendió. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ocurre lo siguiente, que el que está adentro lo único que vio son garabatos y reglas para combinarlos, pero los que están afuera, resulta que sin que el que está adentro supiera, entonces acá tenemos esta pareja, este señor con esta chica, el señor no sé, me hace acordar a Clark Kent de Superman, no sé por qué, bueno. Entonces están hablando, entonces lo que está diciendo es que el que está adentro entiende chino y entiende historias en chino. Vamos a lo de las historias. ¿Qué es esto? Resulta que en el input lo que le presentan son, en idioma chino, historias y preguntas sobre las historias. Y lo que sale después de digamos, ordenar garabatos son las respuestas a las preguntas de las historias. Para que ustedes lo entiendan con más claridad. Es como si de entrada estuvieran estuvieran los textos que van a formar parte del parcial y las preguntas sobre esos textos. Y la salida fueran las respuestas a cada una de las preguntas. Entonces los que están afuera dicen, este tipo entiende chino, entiende el idioma chino y entiende las historias chinas. ¿Por qué? Porque es capaz de dar las respuestas apropiadas a las preguntas que les estamos haciendo. Ah, bueno, fenómeno. ¿De dónde salió esto? Bueno, salió porque Searle criticaba a un programador de inteligencia artificial que trabajaba en lo que se llama interfase de lenguaje natural, para que uno, en lugar de hacer la búsqueda a lo Tarzán en Google, le haga una pregunta. ¿Quién fue el filósofo más grande de la historia? Si no, uno podría poner filósofo, historia, grande, bueno. Entonces desarrolló un sistema que se llamaba SAMS, que era sistema de System Activation, modelo de activación de scripts. Scripts son guiones. Entonces les cuento esta historia. Supongamos que un hombre fue a un bar a comer una hamburguesa, pidió una hamburguesa. Le trajeron la hamburguesa que estaba toda quemada, parecía carbón. Entonces el tipo se enojó, se puso a discutir con el mozo y le dijo, no, yo no vengo más acá y no te voy a pagar. Me voy, chao. Bueno, pregunto, no voy a cambiar la pantalla, pero ¿comió la hamburguesa o no? Y bueno, no sé qué me responderán. Supongo que la mayoría me responderá que no la comió. Bueno, algunos dirán, no sé. Ahora, literalmente yo no dije si la comió o no la comió. Di a entender que no la comió, pero no dije nada. Ahora les cuento otra historia. Entonces fue al bar de enfrente, pidió una hamburguesa y se la trajeron y se le iban los ojitos porque parecía esa de la publicidad de, no sé, McDonald's, qué sé yo, esas que uno dice, comida chatarra, ¿cuándo voy? Bueno, perdón, estas son reflexiones de gordito. Bueno, entonces tenía una pinta bárbara y el tipo, bueno, estaba muy agradecido y le dijo al mozo, la verdad que este es un lugar que te atienden bárbaro y el servicio buenísimo, te dejo propina y mañana vuelvo. Pregunto, ¿comió la hamburguesa? Y bueno, y sí, parece que la comió. Bueno, ahora en ninguno de los dos casos dije que la comió. Lo que pasa es que la mente humana, ¿qué hace? Ante los datos que tiene, si le hacen una pregunta y no tiene el dato, hace una inferencia. ¿Por qué es este Yang, se llamaba,